Hola, hoy vamos a desgranar un documento de lo más curioso, uno que le da la vuelta por completo a cómo entendemos el dinero, la ley y nuestra propia libertad. Es una visión que desde luego choca con casi todo lo que nos han contado. Vamos a ver de qué va. Y para empezar fuerte, arrancamos con esta cita, que es, digamos, el corazón de todo el documento. Pone las cartas sobre la mesa desde el minuto 1, ¿no? La idea central es que el sistema monetario no es algo neutro, sino la principal herramienta de control sobre nosotros. Bien, para entender esta perspectiva vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, ¿por qué el dinero es el problema? Segundo, ¿quién mueve los hilos? O sea, los bancos. Tercero, una supuesta revelación sobre el sistema legal. Cuarto, las soluciones que se proponen. Y por último, cómo todo esto encaja en una visión del mundo mucho más grande. Venga, pues nos metemos de lleno en el primer punto. Según este documento, la raíz de todo, el origen del problema, es la naturaleza misma del dinero que usamos todos los días. A ver, la argumentación se sostiene sobre varias ideas muy potentes. Primero, que todo el dinero que circula es en realidad deuda, o sea, nace de un préstamo. Segundo, que no tiene un valor real, no está respaldado por oro ni por nada tangible. También se plantea que esto de que cada vez usemos menos efectivo no es casualidad, sino una estrategia para controlarlo todo. Y la conclusión, claro, es que el dinero, así concebido, es básicamente un instrumento de esclavitud moderna. Vale, si el dinero es el instrumento, ¿quién lo maneja? Pues aquí entramos en la segunda parte, el sistema bancario y empresarial, que el documento presenta como el gran arquitecto de todo este entramado. El argumento clave es este. Se afirma que los bancos centrales, que se describen como privados, crean dinero literalmente de la nada, sin ningún respaldo. Y al prestar ese dinero con intereses, se genera una deuda imposible de saldar. Es como una rueda de hámster de la que ni las personas ni los países pueden salir. Un ciclo de deuda sin fin. Y aquí aparece un concepto fundamental que se repite una y otra vez, la usura. Pero ojo, desde esta perspectiva no es solo cobrar un interés alto, es algo mucho más profundo. Es el acto, considerado inmoral, de crear dinero de la nada y encima cobrar por ello. Vamos, que la usura sería la viga maestra sobre la que se construye todo el sistema. Y el poder que se le atribuye a este sistema es, bueno, inmenso. El texto afirma que esta red no solo domina la economía, sino que va mucho más allá. Se habla de que está eliminando derechos fundamentales, de que acapara recursos básicos como el agua y que funciona como una especie de alianza global a la que llama fascismo corporativo, con un único fin, el control total. Pasamos ahora a la tercera parte, que es donde la historia da un giro de guión. Después del problema financiero, el documento nos presenta lo que llama la gran revelación, esta vez sobre el sistema legal que nos rodea. El concepto clave aquí es el de ficción legal. A ver si lo explico fácil. Una ficción legal es una creación de la ley. El ejemplo más claro es una empresa. No es una persona, pero la ley la trata como si lo fuera, con derechos y obligaciones. Pues bien, la tesis de este documento es que este mismo truco se nos aplica a las personas sin que lo sepamos, para poder tratarnos como a una empresa. Y aquí entra en juego una figura central, el hombre de paja, o strawman. La teoría es esta. Cuando nacemos, el Estado crea una entidad legal, una especie de empresa personal, que se identifica con nuestro nombre, pero escrito todo en mayúsculas. Según esto, cada vez que firmamos un contrato o recibimos una multa, no nos la dirigen a nosotros, al ser humano, sino a esa entidad ficticia. Así que se plantea esta dualidad. Por un lado está el hombre vivo, de carne y hueso, soberano, que se rige por la ley natural. Por el otro, el hombre de paja, con mayúsculas, esa ficción legal que es un deudor por naturaleza y que está sujeto a todas las leyes y códigos. La clave de todo esto, según el texto, es entender que nosotros no somos ese hombre de paja. Bueno, una vez planteado todo este escenario, ¿qué se puede hacer? Pues la cuarta sección se basa en los comentarios que acompañan al documento y explora las soluciones que proponen los que siguen estas ideas para alcanzar esa supuesta liberación. Este comentario lo resume bastante bien, ¿verdad? La principal actitud que se promueve es la de la resistencia, la desobediencia, empezando con algo tan directo como no pagar deudas, multas o impuestos que, desde esta lógica, se consideran ilegítimos, porque van dirigidos a esa ficción legal, no a la persona real. Pero no es solo decir no pago y ya está. En los comentarios se explica un método bastante más elaborado. La idea es usar la propia burocracia del sistema en su contra. Exigir pruebas formales de todo, de la deuda, de la obligación, bajo la premisa de que no existe un contrato real con el hombre vivo, solo con la ficción legal, y por tanto la deuda no es legítima.
Y además de ese método, se habla de otras herramientas. Se mencionan un montón de códigos y movimientos, como el UCC, el Código Comercial Uniforme, que intentan usar las reglas del comercio internacional contra el propio sistema. También se proponen cosas como usar la Biblia en un juicio o teorías muy complejas sobre que nuestro certificado de nacimiento es en realidad un bono con un valor económico altísimo. Y todo esto nos lleva a la última parte. ¿Cómo se ata todo? Porque no son ideas sueltas. El documento y la gente que lo comenta lo hilan todo para crear una visión del mundo alternativa, una teoría que lo explica absolutamente todo. Lo que se dibuja al final es una gran narrativa. Una donde el control financiero por la deuda y el control legal con el hombre de paja no son cosas recientes. No. Se presentan como la fase final de un plan que viene de hace miles de años. Y aquí la religión juega un papel clave, pero no como nos imaginamos. Como dice este comentario, textos como la Biblia no se ven solo como algo espiritual, sino como libros de leyes, los códigos legales originales sobre los que se ha construido todo el derecho actual. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La historia, vista así, es una línea recta de poder. Empieza supuestamente en Babilonia, se consolida con el Imperio Romano, se mantiene viva a través del Vaticano y el derecho canónico, y hoy se ejecuta a través del sistema bancario global y las ficciones legales que ya hemos visto. Así que, en resumen, la conclusión es esta. Toda la historia humana se reinterpreta como una lucha, pero no una lucha entre países o ideologías, sino entre el individuo soberano y una élite que, con el paso de los siglos, ha ido perfeccionando sus métodos de control, pasando de las cadenas de hierro a las cadenas mucho más sutiles de la deuda y la burocracia. Y para terminar, lanzamos una pregunta al aire. Más allá de si estas teorías nos parecen creíbles o no, el simple hecho de que existan y de que conecten con bastante gente nos debería hacer pensar. ¿Qué nos dice todo esto sobre el nivel de confianza que tenemos hoy en día en nuestras instituciones financieras y legales? Es una pregunta que va mucho más allá de este documento. Gracias por habernos acompañado.